Vamos a pasar a la palabra. Les agradecemos mucho sus oraciones. Y les invito para abrir en el Salmo 22. Y viendo, hermanos, el privilegio que tenemos, porque el Señor nos ha invitado a su mesa en esta tarde. ¡Qué privilegio que tenemos! Que el Señor nos haya invitado a participar de los símbolos, ¿verdad? Gracias al Señor. Pero todo esto tiene sentido, ¿por qué? Porque Cristo dio su vida por nosotros, ¿no? Salmo 22 en el Antiguo Testamento. Tenemos unos minutos, ¿no, pastor? 20 minutos, no sé cuánto tiempo, pero vamos a tener que resumirlo un poquito. No sé si esto está saliendo en directo para hay hermanos que están escuchando. ¿Algo no? No. Ahora no. Eso lo grabando, sí. Ahí está. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien por la tecnología, porque ahí me veo bastante bien. Gracias. No sé qué le hicieron al teléfono, pero... Muy bien. En el Salmo 22, hermanos. ¿Qué salmo, verdad? Tremendo salmo. Y quiero decirle, si usted es un estudioso de la palabra de Dios, que todos debemos de ser teólogos, digamos en el buen sentido, estudiosos de la palabra del Señor, como la gente de Berea. Este es el salmo de la crucifixión. El Salmo 23 es el Salmo del Cristo resucitado. Y el Salmo 24 es el Salmo del Cristo Rey, Cristo glorioso. ¿Y quién puede, hermano, un verdadero hijo de Dios es el único que puede decir, el Señor es mi pastor? Nada me faltará. ¿Por qué? Porque Él vive. Porque Él vive, hermano. Porque Él resucitó. Si el Señor lo hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Vana sería nuestra predicación. Lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y es así. Entonces, el motivo por el cual estamos acá reunidos es el Señor. Es su obra, es su gracia, es su sacrificio completo, perfecto, que no hace falta agregarle absolutamente nada, porque Él dijo consumado es. Y por eso Él nos invita a venir a participar de estos símbolos y dice la palabra, hasta que Él venga. Esa es nuestra esperanza gloriosa de que Cristo viene, el Maranata, el Señor viene, así como se saludaban los antiguos cristianos, Maranata, hermano, el Señor viene. No te olvides que el Señor viene, es una manera de tener en cuenta que tenemos que vivir para Él, ¿verdad? Vivir santamente, ¿no? Muy bien, dice la palabra del Señor, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Bueno, que el Señor bendiga mucho su santa palabra. Amén. Y por supuesto vamos a ir desde esta profecía, digamos, del Salmo 22 a conectarla con el Nuevo Testamento también, ¿verdad? Porque hay un hilo conductor al Nuevo Testamento. Esto no era posiblemente una experiencia propia del rey David, posiblemente hubiera sido la experiencia de otro creyente, pero yo le llamo una foto congelada de la cruz del Calvario. Porque lo que dice el Salmo 22 es como una foto congelada de lo que sucedió en la cruz del Calvario. Una profecía exacta de los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Qué tremendo, ¿verdad? Porque estamos recordando ahora, vamos a recordar la Semana Santa y la pasión de Cristo. Y justamente, hermanos, si el Señor no hubiera sido obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿qué sentido tendría estar reunidos? ¿Qué sentido tendría evangelizar? ¿Qué sentido tendría recordarle? No seríamos nada más que otro grupo de religiosos que andan por ahí, o de un grupo filosófico, o de un grupo de buena voluntad, pero somos la iglesia de Cristo, ¿no? Parte, dice, miembro de su carne y de sus huesos. Porque Él nos amó de tal manera que no solamente nos amó, dice Efesios, sino que dio su vida por nosotros. Dio su vida por nosotros. Entonces, querido, yo quiero ver la obra de Cristo o algo muy, muy corto, muy breve, ¿verdad? Un pantallazo de la obra, del sufrimiento, de la pasión de Cristo. ¿Y qué efecto tiene en nuestra vida? Porque la Biblia dice claramente ahí en Hebreos capítulo 12, miren el ejemplo del Señor Jesucristo, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Mírenlo a Él. Y Pedro dice, sigamos las pisadas del Señor,
porque nos dejó ejemplo para que siguiéramos sus pisadas. Pero muchas veces en las experiencias que tenemos en la vida, experiencias dolorosas, decepciones de la vida, nuestros propios fracasos, ¿verdad? No tenemos claro la obra tremenda de Cristo en el Calvario, lo que Él sufrió por nosotros y el efecto que debe tener nuestra vida, esa obra consumada, perfecta y única, singular, irrepetible, que Cristo hizo por nosotros. Porque, hermanos, en alguna medida nosotros como hijos de Dios vamos a padecer como Él padeció. No nos vamos a librar de eso. Pero la cosa es la actitud que tengamos ante las adversidades. Es la actitud que tuvo el Señor. Es el coraje que tuvo Cristo. Es la obediencia que tuvo el Señor. Bueno, eso debemos de examinarlo, ¿verdad? Ante cada dificultad, cada prueba que Dios permita que venga a nuestra vida. Y justamente les decía, hermanos, y hay mucho, por supuesto, para hablar de esto, porque si usted en el Antiguo Testamento va a Isaías 53, y uno lee la palabra del Señor, ¿verdad? Y queda asombrado de la exactitud de la palabra, de la claridad de la palabra del Señor. Es tremendo lo que dice la palabra. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Estamos hablando 700 años antes de Cristo. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura para que le deseemos más aún sin atractivo para que le deseemos perdón. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. La gente se burlaba del Señor, le daba vuelta la cara. Le decía, bueno, si vos sos el Hijo de Dios, ¿por qué te está ocurriendo esto? ¿No le ha pasado que muchas veces Satanás ha susurrado eso a su oído? Ah, si vos sos tan fiel al Señor, si crees en su palabra, mirá lo que permitió el Señor en tu vida. A veces el diablo susurra eso. Pero hermanos, son pruebas, ¿verdad?, que vienen a la vida. El Señor también padeció esas pruebas. El Señor fue tentado en todo, pero sin pecado, dice la palabra de Dios. La gente le despreció. La gente le dio vuelta la cara. La gente lo escupió. Se burló de él. Lo desnudó, lo humilló, lo degradó. Le golpeó en la cabeza a aquellos soldados con una caña, ¿se acuerdan? Despiadadamente, diabólicamente. Y le tapaban los ojos y le pegaban, lo golpearon, le dijeron, bueno, a ver quién es el que te golpeó, a ver si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres el Cristo. Y creo, hermanos, que nosotros no hemos llegado a tal punto. Quizás hay hermanos que sí, sin duda. No dudo que en el mundo haya gente que haya sufrido al extremo, lo indecible, y aún dio su vida por Cristo. Pero hermanos, la obra del Señor consumada es para que nosotros tomemos aliento. Amén. Jamás nosotros de nuestros labios salga lo que sale de los falsos, de los grupos esos falsos que hay, que no conocen a Dios, no conocen la palabra, que muchas veces ahora mismo en la Semana Santa usted va a ver en sus peregrinaciones y tienen lástima del Señor. Dicen, pobre Jesús lo que sufrió. No, hermano, Él es glorioso. Él murió en debilidad, pero fue resucitado en gloria por el Espíritu de Dios. Él es el dueño y amo de todo el mundo. Él nos rescató de nuestros pecados. Eso no lo puede ser una iglesia, una denominación. Solo Cristo puede hacer eso. Y aquí tenemos también otra fotografía congelada en la cual podemos ver, Él fue herido por nuestras rebeliones, herido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice 1 Juan capítulo 2:2 que Él es nuestra propiciación. ¿Qué quiere decir propiciación, hermano? Quiere decir alguien que se pone en lugar de otro para recibir el castigo o el juicio que ese otro merece. ¿Quién fue nuestro sustituto?
¿Quién se puso en nuestro lugar para recibir aquel castigo que nosotros merecíamos? Nuestra condenación a causa de nuestras transgresiones, de nuestros pecados, porque dice la palabra en Efesios, estábamos muertos en pecados y delitos, lejos de Dios, sin esperanza. Pero Cristo, dice también allí en 2 Timoteo capítulo 2, ¿verdad? Que Él es el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Gracias a Dios. Y la palabra mediador quiere decir un constructor de puente, alguien que tiende un puente hacia un extremo y hacia otro. ¿Quién lo llevó a Dios? ¿Quién abrió un camino nuevo y vivo? Jesucristo, a través de su velo, a través de su carne, dice la palabra del Señor, a través de su sufrimiento. ¿Quién podía morir en nuestro lugar, sino el justo, el santo? Aquel que Juan Bautista, su primo hermano, señaló públicamente, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tal impacto causó esa revelación que los discípulos de Juan se fueron con Jesús. Pero Juan no era un hombre envidioso, un hombre celoso, un hombre carnal. Era un siervo. Él vino a abrir el camino del Señor. Y Juan Bautista dijo, es necesario que yo mengüe, pero que mi Señor crezca en mi vida. Yo no soy ni siquiera digno de desatar las correas del Señor, de los zapatos del Señor. Qué tremendo, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ser canales, hermanos, que llevemos a otro a Cristo. Dejar nuestras carnalidades, nuestro celo, nuestra envidia. Muchas veces se oye hablar, ¿verdad? Que bueno, si son de tal lado, de tal otro, bueno, que uno es mejor que otro, que... Hermanos, solo Dios conoce quiénes son. Dice la palabra, el que tiene el sello, Dios conoce los que son suyos. Amén. Y digo que cuando venga el Señor, quizás haya muchas sorpresas. Asegurémonos la salvación. Amén. No tengamos dudas. Confiemos en lo que dice la palabra, confiemos en la obra del Señor. Como cordero fue llevado al matadero, hermano, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Cuando todas aquellas personas y los demonios y el diablo mismo debajo de la cruz le decían, bájate de la cruz si eres el Hijo de Dios. Y aquellos que estaban crucificados junto a él, si tú eres el Hijo de Dios, bájate y sálvanos. Pero hermano querido, Jesús no se podía bajar de la cruz. Porque más allá que aquellos clavos lo estaban fijando hacia el madero, era la gracia, era el amor de Dios para con usted, para conmigo, para con los pecadores que lo sostenía ahí a esa cruz, hasta que pudiera llegar el momento de decir, consumado es. Y aquel momento donde la luz brillaba con todo su esplendor en el Medio Oriente, se hizo tinieblas impenetrables. Y aquella cortina que dividía en el templo, lugar santo del lugar santísimo, donde solamente tenían acceso el sumo sacerdote una vez al año para llevar los sacrificios por él y por el pecado del pueblo. Esa cortina inmensa que por lo menos 40 hombres se precisaba para sostenerla o alzarla, se rasgó de arriba abajo. Y dice la palabra, hay un camino nuevo y vivo. Amén. Para entrar a la presencia de Dios. No es el camino de la religión, no es el camino de las buenas obras, es el camino que Cristo proclamó, dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Hay mucho, por supuesto, para hablar, hermano querido, pero yo quiero centrarme en esto, en algunas cosas que sucedieron allí. Una lucha agónica, una lucha larga. Una persona podía estar muriendo en una cruz, colgado entre el cielo y la tierra, por días a veces. Era algo diabólico lo que sucedía ahí. Extremadamente, podríamos decir, diabólico y perverso y maligno. Qué tremendo, ¿verdad? Que el hombre llegue a hacer ese tipo de cosas, de atrocidades. Pero ¿de qué podemos asombrarnos? Pero hermanos, en esa lucha larga el Señor no desistió. Y esto es lo que nosotros tenemos que aprender también. No es psicología de esa que ponen un cartelito, no te rindas. No, muchas veces nos rendimos.
Y muchas veces caemos. ¿O no es así? O hay un superhombre o una supermujer acá. Pero ¿qué dice la Biblia? El justo se cae, pero se vuelve a levantar. Amén. No somos superhéroes. Allí está un hermano de la fe que nos dice, vamos todavía. El Señor tiene las fuerzas para nosotros. El Señor tiene todo lo que nosotros necesitamos. Con Cristo, como dijo Pablo, ¿verdad? Somos más que vencedores. Amén. Y Él resistió, gracias a Dios. Y quiero ver algunas cosas, por ejemplo, que son ejemplos del Señor. En Mateo 27, 14, 34, Mateo, tengo varias citas, pero no quiero extenderme demasiado. Por ejemplo, Mateo 27, 34, si alguno hermano quiere leerlo bien fuerte, lo escuchamos. Y que se escuche acá también para que quede grabado. Pero tiene que ser rápido. Así no perdemos mucho tiempo. ¿Lo tiene, pastor, usted? Escuchen bien. Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Muy bien. Ese vinagre mezclado con hiel era una anestesia, podemos decir, hoy en día. Eso hacía que la persona no fuera totalmente consciente del sufrimiento, podemos decir así, y bueno, fuera más aliviada la situación. Cuando veía que no moría, le quebraban las piernas, le quebraban los huesos. Era una tortura demoníaca. Pero ustedes saben que al Señor no se le rompió ningún hueso, dice la palabra de Dios. Pero cuando le dieron aquella mezcla amarga, ¿qué dice la palabra? No lo quiso probar. Y hermano, para nosotros los hijos de Dios está prohibido la amargura. No permita ni que un susurro del diablo ni de alguien lo lleve al punto de que la amargura comience a germinar y a crecer en su alma. Porque no solamente lo va a contaminar a usted, sino que usted va a contaminar a otros. Lo dice la palabra de Dios. Amén. La raíz de amargura mata. No quiere decir que no seas hijo de Dios, pero mata la vida espiritual, mata el gozo, mata la vida de oración, mata la visión que debemos de tener, la compasión por otros, por la obra de Dios. ¿Entiende? Cristo no lo permitió. Dijo, no, esto no lo pruebo yo. El Señor no necesitó anestesias para morir. Él era consciente de lo que estaba haciendo. Y dio todo lo que tenía que dar. Hasta que entregó su espíritu. Y así, hermano, nosotros también. Hasta el último momento que Dios nos dé de vida, tenemos que entregarlo todo. Amén. ¿Sí? Y no me refiero, entiéndame bien, que no necesitemos anestesia en alguna oportunidad, pero usted entiende lo que yo estoy diciendo. ¿Sí? No necesitamos de cosas de los humanos, de hombres, psicología. Agarrémonos de la palabra de Dios. Amén. Que nunca podrá faltarnos lo que sea. Podemos andar con poca salud, poca plata, pero que nunca nos falte la fe. Amén. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y seguimos ahí rápidamente. Hebreos 12:2. Dice la palabra de Dios que Él, y yo lo mencioné también, se lo leo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio. ¿Cómo tomamos las pruebas nosotros? ¿Qué dice Santiago capítulo 1? Que nos gocemos cuando nos hallemos en diversas pruebas. Ahora, ¿esa es la realidad nuestra? ¿Es así? No, creamos un caparazón de defensa enseguida. Porque ¿quién va a decir gloria al Señor? Gracias por la prueba que me vino, Señor. Por este sufrimiento que estoy pasando. ¿Verdad que es una locura? Pero hermano, va a llegar el momento de tranquilidad donde va a decir, perdóname, Señor. Porque me enojé contigo. Me enojé contigo. Estoy pensando como el mundo. ¿Por qué Dios no me ayudó? ¿Por qué Dios no previno? ¿Por qué Dios no me libró de esto? Estoy pensando como el mundo. Estoy en tus manos, Señor. Amén.
para vida o para muerte, pero estoy en tus manos. Amén. ¿Cómo? Con gozo. Con gozo. Y seguimos rápidamente. Fue fiel, Filipenses 2:8, fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz. Fue fiel, seamos fieles al Señor hasta el final. No se avergonzó de nosotros. No se avergonzó de llamarnos hermanos, no se avergonzó de morir por nosotros. Y hermanos, nosotros no debemos de avergonzarnos del Señor, ni del Evangelio, ni de los hermanos, ni de la iglesia. Porque la iglesia es lo más glorioso que hay. Amén. No el edificio me refiero. Ustedes, el cuerpo de Cristo. Es lo más glorioso del Señor, lo más amado. Dio su vida por la iglesia. Y Pablo dice ahí en Hebreos 2, 10 y 11 justamente, y ya después voy al último punto, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos como hermanos. No se avergüenza. Somos sus hermanos. Él es nuestro hermano mayor. Qué lindo tener un hermano mayor. A veces hasta sustituyen a los padres, al padre, porque el padre faltó, lo que sea. Pero es alguien fuerte, ¿verdad? Que nos cuida, que nos ama, que nos ayuda. Y hermanos, por último, entre tantas cosas, Lucas 9:51. Hay muchas cosas más, por supuesto. Lucas 9:51 dice la palabra del Señor así. Lucas 9:51. Mire lo que dice. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que iba a morir. Mire lo que dice acá. Afirmó su rostro para ir ¿a dónde? A Jerusalén. ¿Y qué iba a pasar en Jerusalén? Y este último punto es esto, hermano. No hubo dudas. No hubo dudas. Por eso leímos, Señor fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz. No hubo dudas. Y uno puede decir, en determinado momento, el Señor puede decirnos, ¿por qué dudas, hombre de poca fe? ¿O no es así? No, pero Señor, esto no me cierra. Esto no me gusta. Esto no era lo que yo tenía pensado, Señor. No dudes, hombre de poca fe. ¿Por qué dudas? No dudemos. El Señor no dudó. Y aunque nos parezca que en el momento que el Señor dijo, Señor, pasa de mí esta copa, no era que estaba dudando. Porque Él dijo, pero hágase tu voluntad, no mi voluntad. Y en un momento, hermanos, quizás dudemos, pero siempre en la balanza, hágase tu voluntad, Señor, no mi voluntad. Y en ese grito, podemos decir de angustia, donde el Señor dice, Padre, 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 ¿por qué me has desamparado? Ahí en Marcos 16 algunos decían, mirá, está llamando a Elías. No entendían lo que estaba diciendo el Señor, porque era entre Él y el Padre. Ahora, hermanos, hay momentos donde nosotros podemos sentir, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está? ¿Qué pasó con el Señor? Pero ¿saben qué, hermanos? Nunca se rompe el lazo de un hijo y un padre. Por eso nunca dudemos. A veces el Señor está en silencio, ¿verdad? A veces está en silencio. Hay gente que le reprochó al Señor, si hubiera llegado hace 3 días mi hermano no hubiera muerto, ¿eh? El Señor sabe a la velocidad que Él camina. Amén. Él es sabio. Él no tiene que pedirle permiso a nadie para hacer las cosas, no es así. Amén. Vuelva a venir a pedirnos permiso a mí y decir, mira, pienso hacer, ¿qué te parece a vos? Él es el Señor, Él es el dueño de nuestra vida. Pero Él dijo, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me abandonaste? Pero nunca
hubo un lazo. Recuerden, porque el pecado estaba cargando sobre el Señor. Por supuesto, todo nuestro pecado, toda nuestra maldición, toda la blasfemia. Y el Señor venció al infierno, al mundo, al diablo, al pecado y qué más. Y a la muerte. Dios santo. Pero nunca el lazo se rompe, hermano. Podemos tener momentos de angustia, momentos difíciles, momentos donde no vemos, parece, ¿dónde está Dios? Pero nunca vas a dejar de ser su hijo. Gloria a Dios. Nunca vas a perder la salvación. Amén. Nunca Dios se va a ir tan lejos que te va a dejar solo en medio del problema. Porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Amén. Aquel que fue desamparado, hermano, aquel que tuvo que decir, Padre, Padre, ¿por qué me abandonaste? Él te dice, no te dejaré ni te desampararé. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano, les amamos. Amén. Gracias.